Seguimos con el avance de nuestras unidades. El día de hoy analizaremos la unidad 5, que consiste en la administración científica de Henry Fayol. Hoy le conoceremos un poco más a Henry Fayol, el fundador de la teoría clásica. También esta teoría es conocida como corriente fayolista en honor a su creador. Henry Fayol demostró que con una visión científica y también con métodos adecuados de gerencia, los resultados serían más satisfactorios y más visibles. Mientras en Estados Unidos, Taylor y otros ingenieros estadounidenses desarrollaban la administración científica, esta administración ponía énfasis en las tareas, se centraban en las tareas que realizaban los obreros. En 1916 surgió en Francia la llamada teoría clásica de la administración, creado por Henry Fayol. Se difundió con rapidez por Europa. Si la administración científica se caracteriza por el énfasis en las tareas que realiza el operario, la teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Entonces, la administración científica de Taylor pone énfasis en las tareas, mientras que la teoría clásica de Henry Fayol pone énfasis en la estructura. Las dos teorías perseguían el mismo objetivo, que era la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones, tanto la científica como la clásica. La teoría clásica, su fundador es Henry Fayol y pone énfasis en la estructura, mientras que la teoría científica es de Frederick Taylor, que es conocido como el padre de la misma, y pone énfasis en las tareas. La época de la teoría clásica fue bastante tumultuosa, fue en la segunda década del siglo XX, donde hubo la Primera Guerra Mundial. También en esa época creció el auge de los medios de transportes, así como la industria automovilística empezaron a crecer y los ferrocarriles, además del nacimiento de la aviación comercial, civil y militar de la época. También en aquel entonces surgía la radio como medio de comunicación y la prensa experimental empezó a expandirse. En Europa surgía la teoría clásica en medio de esta tumultuosa situación del siglo XX. Seguimos conociendo al creador de la teoría clásica, también conocida como corriente fayolista. Henry Fayol, fundador de esta teoría, nació en Constantinopla y falleció en París. Él vivió todas las consecuencias de la revolución industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Él es ingeniero en minas, se graduó a los 19 años y empezó a trabajar en una empresa metalúrgica y carbonífera donde desarrolló toda su carrera. También Fayol hizo grandes aportes a diferentes niveles administrativos. La teoría clásica surgió poco después de la revolución industrial en el siglo XX. Según Henry Fayol, el creador de la teoría clásica, existen 6 funciones básicas de la empresa que analizaremos a continuación. Según Fayol, estas 6 funciones básicas deben existir para lograr la eficiencia organizacional. La primera función es la función técnica, luego la comercial, financiera, de seguridad, contables, administrativas. Estas funciones han sufrido algunas modificaciones, pero existen hasta la actualidad. La perspectiva de Henry Fayol sobre las funciones básicas de la empresa ya están superadas, ya han sufrido modificaciones. En la actualidad, las funciones básicas de la empresa se denominan áreas de administración. Él lo llamaba funciones básicas, actualmente son áreas de administración. Las funciones administrativas reciben el nombre de administración general. Las funciones técnicas se denominan actualmente área de producción.
Y las funciones comerciales se llaman área de ventas o de marketing. También las funciones de seguridad han cambiado de nombre o han pasado a un nivel inferior. Las funciones contables se subordinaron a las financieras, se juntaron y surgió el área de recursos humanos o gestión de personal, que en la actualidad está en auge, que todas las empresas grandes poseen departamento de recursos humanos, por ejemplo. Y estas son las modificaciones que surgieron o en la actualidad las funciones básicas de Fayol superada quedó de esta forma. Henry Fayol tiene su propia definición referente a la administración. Fayol define al acto de administrar como 5 procesos, que es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Difiere de la definición actual solamente en un proceso. Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador. Según Fayol, son 5 las funciones del administrador, que es de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Según Fayol, existe una proporcionalidad de las funciones administrativas. Según él, que en todos los niveles de la jerarquía de la empresa no son privativas de la alta gerencia también, pero en otros términos, que las funciones administrativas no se centran en los jefes ni en la cima, como se dice, de la empresa. No depende de los altos jefes ni son privilegio de los directores, sino que se distribuye de manera proporcional. Por eso él defendía que para lograr la eficiencia organizacional se necesita partir de toda la estructura, y él defiende que no son responsables directos los altos jefes del éxito o fracaso de una organización, sino que de todo el conjunto o de toda la estructura. Fayol afirma y defiende que en cualquier tipo de empresa la capacidad de las personas situadas en los niveles inferiores es la capacidad profesional característica del área o de la empresa, en tanto que la capacidad esencial de los altos directivos es la capacidad administrativa. Él defendía mucho que hasta el último trabajador que pertenece a la empresa deben aportar para el logro del objetivo organizacional. Las funciones que cumplan todos los trabajadores son importantes para que se pueda lograr el objetivo. Henry Fayol entonces hace una diferencia entre la definición de administración y organización. Él dice que no es la misma cosa, entonces hace una comparación. Según él, la administración es un todo que parece sinónimo de organización, pero que no es la misma cosa. Dentro de lo que es la administración se practica los 4 procesos o los 5 como él define, mientras que la organización es una parte de la administración nada más. Entonces hace una diferencia. Según él, la administración constituye un todo del cual la organización es una parte. Una de las explicaciones que Fayol dio también, que la administración es un conjunto de procesos estrechamente relacionados que incluye aspectos que la organización por sí solo no abarcaría, como la planeación, dirección y control. Dentro de la administración están todos los procesos, mientras que la organización es una parte de ella que dentro de la organización no abarca los procesos de planeación, dirección y control. A partir de la diferenciación que realiza con la definición de organización y administración, la palabra organización tendrá 2 significados: la organización como entidad social y la organización como función administrativa. En otras palabras, nosotros podemos decir que la organización se divide en 2, en organización como entidad social y organización como función administrativa. ¿Qué tipo de organización es como entidad social?
es en el cual las personas interactúan para alcanzar objetivos específicos. La Universidad Nacional de Canindeyú es una organización como entidad social porque varias personas interactúan en ella para el logro de los objetivos. La organización como función administrativa dentro de la UNICAN se dividen por facultades, donde cada facultad tiene su dirección, tiene su coordinación, entonces es donde se practica la función administrativa o parte del proceso administrativo que es la de planeación, coordinación y control. Henry Fayol definió los principios generales de la administración sistematizándolos, pero sin mucha originalidad, porque él tomó estos principios de varios autores de la época. Según Fayol, existen 14 principios de la administración que se debe practicar y que analizaremos a continuación. División del trabajo. Hay que dividir los trabajos en pequeñas tareas. Autoridad y responsabilidad. Debe existir un jefe por cada sector o por cada departamento y responsabilizarse o responsabilizarle a aquellas personas. Disciplina. Debe existir reglamentos y métodos a seguir. Unidad de mando. Debe existir un solo jefe por cada sector. Unidad de dirección también, que en cada dirección debe existir un jefe que pueda dirigir. Subordinación de los intereses individuales a los generales, que en primer lugar debe estar los intereses de la empresa y luego los intereses personales. Remuneración del personal, que el trabajador debe percibir un salario por la labor realizada, que nadie debe trabajar gratis. La centralización, él defendía que se podría depender de todo de un solo jefe. Cadena escalar, que debe existir la jerarquización utilizada por la organización de los militares, que ellos se manejan por jerarquía. Debe existir orden, cada cosa debe estar en su lugar. Equidad, debe existir igualdad entre superiores, subordinados. Estabilidad del personal. Es importante que los trabajadores se queden mucho tiempo trabajando en un solo puesto y de esa forma se especializan en lo que realizan. Otro de los principios de Fayol es la iniciativa, que hay que darle oportunidad a los trabajadores que demuestren su capacidad, pero deben tener iniciativa para hacerlo. Y el último, que es el espíritu de equipo. Trabajar en equipo facilita el logro de los objetivos, porque siempre dos cabezas piensan mejor que uno. No debo pensar terminar mi trabajo y dejar a mi compañero que lo haga porque no me corresponde a mí. Trabajar en equipo significa trabajar en coordinación, en conjunto. Y estos son los 14 principios que él defiende para que pueda facilitar el logro de los objetivos. Fayol incluye a la coordinación como uno de los elementos de la administración. Nosotros sabemos que la administración en la actualidad cuenta de 4 procesos, que es de planear, organizar, dirigir y controlar. Y según él, que también o incluye como elemento a la coordinación, porque considera que la coordinación es la unificación, la reunión y armonización de toda la actividad y esfuerzo, lo cual va a ayudar a que se logre el rendimiento máximo, la eficiencia y el logro del objetivo organizacional. Entonces él creía que era demasiado importante, entonces define como la reunión, unificación, armonización de toda actividad y esfuerzo. La coordinación también consiste en la distribución adecuada del esfuerzo de grupo para lograr la unidad de acción en la consecución de un fin común. ¿Qué significa eso? Distribuir de forma adecuada para que
uno de los integrantes no trabaje más y que el otro trabaje menos, que el esfuerzo sea igual. ¿Cómo podemos definir el concepto de línea? Dirección dentro de una empresa se basa en el principio de autoridad única. ¿Qué significa? Donde cada jefatura responde ante un nivel superior. Dentro de cada jefatura hay un jefe al cual se debe reportar el resto de los subordinados. Este concepto también es aplicable a la organización piramidal que emplean actualmente la mayoría de las empresas. El que ocupa el nivel más alto queda encargado del resto de los subordinados. Las funciones de línea tienen un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces, el encargado de línea queda a su cargo el resto de los subordinados para que pueda ayudar al logro de los objetivos. La autoridad lineal se basa en la práctica del poder legítimo. Utiliza su poder para poder asignar funciones a sus subordinados. También encontramos el concepto de staff. ¿Qué significa staff? Se refiere directamente a los empleados que contribuyen con el personal de línea. ¿Qué significa eso? Los expertos o los empleados que componen el staff son personas que ofrecen asesoramiento, son expertos que asesoran a los jefes de línea. Las funciones de staff tienen un impacto directo dentro de la empresa, ya que solo ofrecen asesoramiento técnico a los jefes de línea. También consultoría y monitoreo dentro de la misma en cualquiera de los niveles, y su autoridad se basa en la práctica del poder del experto. Son conformados por grupo de expertos para que puedan ofrecer asesoramiento a los jefes de línea. Estos son llamados staff. También encontramos el concepto de organización lineal. Fayol se interesó por la llamada organización lineal. Es un tipo de organización en donde tiene una estructura bastante sencilla y se basa en estos principios que tenemos a continuación. Su principio es de unidad de mando o supervisión única, un solo jefe o un solo supervisor, unidad de dirección, una sola dirección debe tener, centralización de autoridad, que las decisiones más importantes deben ser tomadas por la máxima autoridad o por una sola autoridad. Cadena escalar, que se debe siempre aplicar la jerarquización o cadena escalar para identificar quién es el jefe y quién es el subordinado. Según Henry Fayol, estos son los elementos de la administración, o son 5 las funciones que debe cumplir el administrador. El primer elemento es la de planeación, luego la organización, dirección, coordinación y control. La planeación es donde se definen metas, objetivos. La organización es donde se dividen tareas. La dirección es cuando una persona está enfrente, acompaña. La coordinación es dividir funciones, también coordinar actividades de realización, y finalmente el control, que es de cerciorarse que todo el proceso de planeación, organización, dirección y coordinación se haga así como se planificó o así como se indicó. De esta forma cerramos la unidad 5. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.